El proceso de habeas corpus, el primer proceso constitucional, aquel que nació en la Alta Edad Media, el de nombre en latín, origen anglosajón, pero finalmente casi patrimonio de la humanidad libertaria, siempre tiene una importancia capital, debido a que protege el derecho fundamental más importante después del derecho a la vida, que viene a ser la libertad. Y si bien en el Perú y en toda Latinoamérica ha tenido como un asentamiento azaroso, porque reconocer el habeas corpus constitucionalmente o legislativamente significaba que ya no se podían realizar las persecuciones políticas tan propias del siglo XIX e inicios del siglo XX, finalmente ha terminado asentándose en todas las legislaciones y constituciones latinoamericanas y del mundo. Sin embargo, en el Perú, a finales del mes de julio del año 2021 se dio un nuevo Código Procesal Constitucional, el segundo, la Ley 31.307, que reemplazó al Código Procesal Constitucional del año 2004, la Ley 28.237, y que ha traído algunas novedades genéricas y específicas en este importante proceso. Por ello, quiero darles la bienvenida a una nueva aula abierta de EGACAL, la número 13, el habeas corpus en el nuevo Código Procesal Constitucional. Soy Guido Aguila Grados, docente de EGACAL, y quiero darles la más cordial bienvenida. Esta aula abierta, esta oportunidad por la cual EGACAL, Escuela de Derecho, abre de manera generosa sus puertas para poder exponer a toda la comunidad jurídica un tema siempre de interés. Entonces, el habeas corpus en el nuevo Código Procesal Constitucional va a ser el tema central. Sin embargo, vamos a subdividirlo en tres grandes momentos. En el primero, vamos a señalar aquellos aspectos procesales propios del habeas corpus, los de siempre. En segundo lugar, los antecedentes más cercanos al habeas corpus en el nuevo Código Procesal Constitucional. Y por último, las grandes novedades que ha traído de nuevo, repito, de manera genérica y de manera específica, el proceso de habeas corpus en el Código Procesal Constitucional peruano del año 2021. Comenzamos entonces. Lo primero, los aspectos procesales generales. Siempre es importante conocer aquella parte, si se quiere, dogmática, invariable del proceso de habeas corpus. Por ejemplo, su naturaleza de acción popular. Es actio populis. La demanda puede ser presentada por cualquier persona, natural, jurídica, inclusive por un menor de edad. Eso casi es un denominador común en todo el mundo. En segundo lugar, por lo que protege el derecho a la libertad personal. Una segunda característica procesal es la informalidad de la demanda. Puede presentarse por escrito, puede presentarse manuscrito, puede presentarse de manera verbal o en estos tiempos también a través de medios electrónicos, sin la necesidad de la firma de un abogado y sin la necesidad de una representación autorizada. No, solamente son exigencias dos. Primero, la narración de los hechos y en segundo lugar, la individualización del favorecido. Un tercer aspecto igualmente importante tiene que ver ya con la labor que van a desarrollar los jueces y que es la admisibilidad de la demanda, en la cual se tiene que identificar plenamente el derecho fundamental vulnerado. Tiene que ser un derecho que afecte directa o indirectamente a la libertad personal. En segundo lugar, ¿cuál viene a ser la real pretensión del demandante? Y por último, si existiera ese derecho vulnerado, si es susceptible de ser abroquelado, de ser garantizado, de ser protegido por el proceso de habeas corpus. Esas tres características mencionadas son invariables. Empero, en sede nacional encontramos algunas incongruencias entre las instancias. Por ejemplo, mientras para presentar la demanda de habeas corpus, para acceder
a la tutela jurisdiccional efectiva. Existe una informalidad absoluta cuando ha pasado la primera y la segunda instancia y el demandante no ha logrado la protección de su derecho supuestamente vulnerado y se va a recurrir, repito, esto es en sede nacional, en sede peruana, al Tribunal Constitucional. Allí prácticamente existe una incongruencia, un divorcio, porque se niega aquel acceso que se diera para la demanda para establecer un recurso de agravio constitucional casi de manera extraordinaria, con lo que ha establecido el Supremo Intérprete de la Constitución, señalando que para que el recurso de agravio constitucional en un habeas corpus o en cualquier proceso de tutela de derecho sea revisado por el Tribunal Constitucional, debe tener una especial trascendencia constitucional. Es decir, se restringe un derecho fundamental que no está señalado en la Constitución y además a través de un concepto jurídico indeterminado como la trascendencia constitucional, como si los justiciables en su mayoría se dedicaran al deporte de presentar recursos de agravio constitucional. Tema discutible, tema debatible, hasta un tema de tesis. Y por último, también queremos señalar como pie de página que en los últimos tiempos el habeas corpus más importante que se ha resuelto en el Perú es el expediente 5436-2014, interpuesto por un interno de iniciales CCB contra el penal de varones de Pocoyay en Tacna, y que determinó que el Tribunal Constitucional declarara el estado de cosas inconstitucional respecto del hacinamiento penitenciario. Esto es, que el Tribunal Constitucional, un órgano jurisdiccional de control de la constitucionalidad señalado de manera expresa en la Constitución, finalmente termina realizando esta política pública ante la inercia tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Una institución igualmente debatible si es que un órgano jurisdiccional, por muy supremo intérprete de la Constitución, puede realizar políticas públicas más allá de su supuesta justificación. Ahora sí, señalados estos aspectos procesales que, repito, son invariables, son omnipresentes, vamos a pasar a los antecedentes más inmediatos que tiene el habeas corpus en el nuevo Código Procesal Constitucional. ¿Qué antecedentes tiene? En realidad, las raíces del habeas corpus en el Perú son muy profundas. Se reconoce en el año de 1897, en el segundo gobierno de Nicolás de Piero, el llamado gobierno de la Reconstrucción Nacional, tras el desastre que significó la guerra con Chile. Sin embargo, si nosotros hablamos de un habeas corpus tal como lo entendemos en nuestros días, entonces tenemos que recurrir a la Constitución peruana de 1979, que lo regulaba como una garantía constitucional, al igual que la Constitución del 93, pero que tuvo dos leyes de desarrollo constitucional: la Ley 23.506 y la Ley 25.398. Con lo cual, con estas leyes y este procedimiento y proceso de habeas corpus es que nos sorprende la Constitución de 1993, y que son ambas leyes que son preconstitucionales, finalmente se convirtieron en leyes constitucionalizadas, porque no obstante ser anteriores a la Constitución del 93, siguieron estando en vigencia, hasta que se dio el Código Procesal Constitucional del año 2004. Un código que llegó con muchas expectativas, con muchas luces, con muchos, reflectores apuntándolo, no solamente porque se trataba del primer Código Procesal Constitucional latinoamericano a nivel de país. Ya existía, claro está, el Código Procesal Constitucional de Tucumán en Argentina, pero con un alcance provincial, dado que la tierra de Borges es un país federal. Aquí no, aquí era el primero de un alcance absolutamente nacional, y que, claro, dado en el último día de mayo del año 2004, tuvo una vacatio legis de 6 meses, entrando en vigencia el 1 de diciembre de ese mismo año. Y claro, como toda norma que evidentemente puede observar lo que había ocurrido con la legislación anterior, va perfeccionando, va corrigiendo
va potenciando el proceso de habeas corpus. Lo que se recuerda en la labor del Código Procesal Constitucional del año 2004 son 3 aspectos que, insisto, sirvieron para un mejor desarrollo del derecho procesal constitucional en general y, claro, de la institución que estamos analizando hoy, el habeas corpus en particular. Primero, sistematizó los procesos constitucionales. Esto es, los 7 procesos constitucionales reconocidos en el Perú los dividió. Los procesos de tutela de derechos, habeas corpus, amparo, habeas data, cumplimiento por un lado, y por otro lado los procesos de control normativo, aquellos que ya no protegen como los primeros derechos fundamentales, sino más bien protegen valores constitucionales, el proceso de inconstitucionalidad, el proceso de ilegalidad o acción popular y por último el proceso de conflicto de competencias. Primer gran aporte. En segundo lugar, la regulación del habeas corpus, pero del habeas corpus extraordinario, del habeas corpus residual, del habeas corpus contra resoluciones judiciales, que ha sido un mecanismo no solamente utilizado, sino que muchas veces exitoso en sede nacional. Cuando dentro de un proceso penal, sin que esto signifique que la justicia constitucional invada los fueros de un proceso penal, se vulneraban derechos fundamentales ligados a la libertad. No han sido pocos los habeas corpus contra resoluciones judiciales que el Tribunal Constitucional los ha declarado fundados, lo cual ha significado un límite, ha significado una barricada, ha significado una trinchera contra el excesivo poder de la justicia penal. Y por último, una tercera, digamos, virtud que tuvo el Código Procesal Constitucional del año 2004 es que realiza un desglosamiento, una enumeración, un rol de los derechos protegidos por el habeas corpus. Esto es muy importante porque a nivel constitucional, por un lado están reconocidos los derechos fundamentales y por otro lado está regulado el habeas corpus de una manera genérica. Lo que establece el Código Procesal Constitucional del año 2004 y que luego replica y refuerza el actual Código Procesal Constitucional del año 2021 es el desglosamiento, la mención de cada uno de los derechos protegidos. Claro está, sin que tenga un ánimos de numerus clausus, sino que queda abierto, pero siempre por tradición, por la formación del derecho latinoamericano, es siempre importante que aparezca positivizado. Más allá de todo el desarrollo que pueden tener instituciones que tienen un origen pretoriano o un origen jurisprudencial. Y ahora sí, vamos a la tercera y última parte, que es el habeas corpus ya propiamente en el nuevo Código Procesal Constitucional, en la Ley 37.301. A su vez, proponemos que este desarrollo del habeas corpus en el nuevo Código Procesal Constitucional vamos también a verlo en 3 parcelas. Primero, lo que se ha señalado en el título preliminar, es muy importante. En segundo lugar, lo que se ha señalado en las disposiciones generales. Recordemos que uno de los grandes méritos del Código Procesal Constitucional es que a los procesos de tutela de derechos establece, antes de analizarlos de manera individual, establece disposiciones generales. Lo mismo con los procesos de control normativo. Y por último ya vamos a centrarnos en las características, en las innovaciones, en los aportes propios que se haya dado en el proceso de habeas corpus. Comenzamos. En el título preliminar. Llama reiteradamente la atención que el título preliminar, no solo del actual Código Procesal Constitucional, sino del anterior, tengan 9 artículos. Generalmente siempre es un decálogo, casi siempre, y hay maneras y hay formas de buscarlo. Sin embargo, esta coincidencia entre el legislador anterior y el actual por tener 9. Sin embargo, dentro de estos hay 4 puntos que, regulados en el título preliminar, tienen que ver de manera indirecta con el habeas corpus. Primero, que señala que los procesos constitucionales no solamente protegen derechos constitucionales, sino también derechos convencionales. Es decir, aquello que ya hemos desarrollado en un programa anterior de Tribuna Constitucional que se llama constivencionalismo, es decir, unir
el constitucionalismo y el convencionalismo, unir el derecho constitucional con el derecho internacional de los derechos humanos, hoy lo recoge expresamente. Con lo cual, cuando se plantea un habeas corpus, se puede hacer, aunque no es indispensable que lo diga, pero lo refuerza, se puede traer alguna jurisprudencia, no solamente del sistema americano de derechos humanos, sino también del sistema europeo de derechos humanos, dado que el derecho internacional de los derechos humanos, si tiene una característica mágica, es que es sans frontières, no tiene fronteras. Son derechos que se tienen por la sola naturaleza humana. En segundo lugar, establece la auténtica naturaleza del amicus curiae. Esto es muy importante. El amicus curiae, el amigo del tribunal, sobre todo porque en la práctica nacional en los últimos años esto se había desnaturalizado, ¿no? Dado a que el Tribunal Constitucional permitía que se presentaran personas o grupos de personas o personas jurídicas señalando ellas mismas que tenían una determinada especialidad en la materia y que se presentaban como amicus curiae. La verdad era un absoluto desnaturalización de la figura, porque la característica del amicus curiae es, como su nombre lo sugiere, amigo del tribunal. Por lo tanto, es el tribunal que tiene que convocarlo por un asunto muy especializado y generalmente extrajurídico, para que su aporte no pueda tener dudas acerca de su objetividad e imparcialidad. Sin embargo, si el amicus curiae es aquel que va y se presenta, entonces ya desde allí puede estar deslizándose que tiene alguna intención en el proceso. De tal manera que aquello de poder objetivizar, ¿no?, y realmente asegurarse que se respete la naturaleza del amicus curiae y que esto pueda ser aplicado en un habeas corpus es también un logro importante. Tercero, que el precedente constitucional, aquella figura justamente traída por la normatividad procesal del año 2004 y que ahora se refrenda en la normatividad procesal del año 2021, requiere mayoría absoluta para su aprobación. Esto es, de 7 magistrados del Tribunal Constitucional requiere 5 votos. Otro cambio, otro aporte para el aplauso, ¿no? Es sencillamente un tema de coherencia. Si para expulsar una norma del ordenamiento jurídico en un proceso de inconstitucionalidad se requieren 5 votos para que tenga fuerza de ley, con mayor razón, aquella norma que naciendo de una jurisprudencia, aquella regla jurídica que naciendo de un caso concreto se va a extender erga omnes, también debe requerir el mismo número de votos. Sin embargo, hasta el día de hoy se han dado 52 precedentes constitucionales y muchos de ellos se han aprobado con 4 votos y hasta con 3. Esto es un importante avance señalado en el título preliminar. Y también, por último, en el título preliminar se ha señalado la importancia que la interpretación que se realice no solamente debe ser sobre la base del texto constitucional, sino también sobre la base de la Convención Americana de Derechos Humanos y todo el denominado bloque de convencionalidad. Esto es, no solo los 82 artículos del Pacto de San José de Costa Rica, sino, hasta el momento que se filma este programa, las 449 sentencias de la Corte y las 28 opiniones consultivas. De esta manera, entonces, estamos cerrando esta primera parte. ¿Cuánto influye, cuánto ha cambiado el título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional en el proceso de habeas corpus? Un segundo punto es respecto de las disposiciones generales. Esto es, que puede aplicarse para el proceso de habeas corpus, pero también puede aplicarse para el amparo, para el habeas data y para el cumplimiento. Lo primero, ha señalado que estos procesos constitucionales, entiéndase, para esta sesión, para esta aula abierta, el habeas corpus, se pueden proteger derechos fundamentales de naturaleza individual o colectiva, con lo cual, prácticamente, sin decirlo de manera implícita, se está regulando el habeas corpus difuso. En segundo lugar, dentro de estos aspectos positivos, estos ámbitos que se van dando con el transcurso del tiempo, es que la demanda de habeas corpus no solamente puede ser presentada en español, sino también puede ser presentada en quechua y aymara, las otras 2 lenguas oficiales de nuestro país. En tercer lugar,
el señalamiento de la necesidad de una defensa pública. Esto va en acuerdo con la, digamos, informalidad que se presenta en la demanda. Si puede presentarlo cualquier persona para tener la tutela jurisdiccional efectiva, ya dentro del proceso se requiere una defensa técnica, entonces ahí es donde ingresa la defensa pública. Otro punto importante que también es regulado es que en los procesos constitucionales contra resoluciones judiciales no se notifica ni se emplaza a los magistrados del Poder Judicial. Esto es otro gran tema de debate, ¿no? Se entiende que de alguna manera es una responsabilidad institucional, pero también es importante saber que si hay un proceso en ciernes, si hay un proceso en marcha y está involucrado algún funcionario, debiera conocer aquello. Insisto, listo para el debate. Quinto, será la prohibición del rechazo liminar de la demanda. Otro tema que, claro, si uno lo ve desde la óptica del abogado, desde la óptica de la defensa, pues muy bien, porque muchas veces nuestra demanda de habeas corpus es rechazada liminarmente sin expresión de causas o de una manera indebida o de una manera incorrecta. Seguramente, desde el otro lado del mostrador, desde el punto de vista de los juzgadores, esta norma seguro que están en desacuerdo, porque también hay demandas temerarias, demandas antojadizas, demandas folclóricas, que realmente hacen que este tema nuevamente entre en debate. El sexto punto, repito, siempre en las disposiciones generales, es que la impugnación no requiera fundamentación. Esto, de alguna manera, podría importar para el habeas corpus e, insisto, puede ser aceptado, pero que en otros procesos, como el amparo, el habeas data y el cumplimiento, basta que se diga se impugne, es allí donde nuevamente ingresan, ¿no?, la posibilidad de temas de tesis, la posibilidad de pedir una inconstitucionalidad de aquella parte. Lo curioso es que finalmente esto de aquí también incumbe al Tribunal Constitucional y es quien tendría que decidir finalmente sobre su inconstitucionalidad o no. Esas vicisitudes que siguen sin respuesta. Y por último, otro cambio importante en las disposiciones generales de la Ley 31.307, nuevo Código Procesal Constitucional, con respecto al habeas corpus, es que en el Tribunal Constitucional es obligatoria la vista de la causa. Y esto ingresa en total colisión con un precedente dado justamente por el tribunal, aquel que determinaba lo que habíamos señalado en los minutos precedentes, que es la famosa sentencia interlocutoria denegatoria, con la cual se impediría que el demandante llegue al tribunal vía recurso de agravio constitucional. Aquí no, aquí establece la obligatoriedad de la vista de la causa. Sin lugar a dudas, un código visto desde el punto de vista del ciudadano, desde el punto de vista del justiciable, desde el punto de vista de aquel que pecha los mostradores. Pero no exentos, insisto, de debate. Por eso es tan importante que nos dejen debajo del programa, nos dejen sus preguntas, sus interrogantes, sus comentarios. Los valoramos mucho. Y por último, ya entrando al epílogo de esta aula abierta, ya el proceso de habeas corpus en sí. Ahí hay 5 cambios que nos parecen importantes. El primero de ellos, la delimitación del juez por razón del territorio. Hasta antes de este Código Procesal Constitucional, una demanda de habeas corpus se podía presentar en cualquier parte del Perú, en cualquiera de los 34 distritos judiciales. Ahora no, tiene que ser en el lugar donde se ha dado la vulneración. Esto evidentemente por un ejercicio abusivo del derecho y una serie de irregularidades que son propias, repito, del andar judicial y el andar de la defensa. Un segundo punto también igualmente importante es la delimitación del juez por razón de la materia. Y otra vez vamos a encontrar que el legislador regula un tema que en la realidad estamos lejanos de poder conseguir. Por ejemplo, que la demanda de habeas corpus se presente ante el juez especializado en lo constitucional. En el Perú se divide judicialmente en 34 distritos, de los cuales solamente 2 presentan jueces constitucionales, los demás no. De tal manera que se sigue dando aquello, primero, que la norma regula algo que es irreal, y en segundo lugar, una suerte de paradoja,
porque la demanda de habeas corpus que debe proteger el derecho fundamental se presenta entonces ante el juez penal, el juez que normalmente dicta las medidas de restricciones de derechos a la libertad. Esa es otra tarea pendiente que requiere de una urgencia, repito, inmediata. En tercer lugar, la legalización de las características del habeas corpus, esto es, doctrinariamente, jurisprudencialmente, podemos saber nosotros qué características tiene el habeas corpus, pero de pronto, insisto, por nuestra propia cultura jurídica, que las indique el mismo Código Procesal Constitucional, le da una mayor fuerza, le da un mayor brillo, como es por ejemplo la informalidad, la no simultaneidad, la actividad vicaria, que no es otra cosa que la no necesidad de representación, la unilateralidad que inclusive el código le reconoce, y por último algo que, repito, insisto, sabíamos pero que es importante que se coloque, que es la imprescriptibilidad del proceso de habeas corpus. También otra de las cosas positivas dentro de esta enumeración que se hace es que a los derechos que ya se había enumerado y que había desglosado el Código Procesal Constitucional del año 2004 se le aumenta. Primero, el derecho a no ser sometido a la esclavitud, a la servidumbre o a la explotación infantil o a la trata. En segundo lugar, el derecho a la verdad, aquello que a lo largo de Tribuna Constitucional hemos señalado como el único derecho fundamental nuevo, ya está positivizado. Y en tercer lugar, el derecho a la protección a la familia. Hay una serie de habeas corpus paradigmáticos por los cuales se ha logrado las visitas a los menores o a los mayores, en el sentido de que proteger a la familia es también una protección que está ligada a la libertad. Y por último, con esto vamos ya culminando esta entrega, 13ª entrega de Aula Abierta, es la vista de la causa se puede dar siempre a petición del favorecido. Como podemos ver, es un tema interesante. Las normas van cambiando, se van pasando los días, se van asentando, pero su conocimiento es indispensable que esto se haga, que esto se realice. Esta ha sido una nueva entrega de Aula Abierta, aquellas sesiones que normalmente EGACAL las brinda como clases modelos, como charlas informativas de sus diferentes cursos, tanto de especialización como de actualización y de preparación, que las liberamos y las dejamos a toda la comunidad jurídica para que puedan observarlas y dejarnos sus apreciaciones. No olvide suscribirse a Tribuna Constitucional, no olvide difundir, y ya sabe, esto ha sido solamente una degustación, un tráiler de una película mayor que son la oferta académica que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables por su tiempo, muchísimas gracias. Permiso.